¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos con nuestros compañeros Carlos, Enrique y Sofía. Y aunque no puedo estar con ustedes físicamente porque me tocó salir por razones de trabajo, les vamos a presentar unos temas que esperamos que les parezcan interesantes. Por mi parte, yo les voy a estar hablando sobre lo que es el fundamentalismo islámico. Y fue interesante hacer esta investigación porque la verdad es que a mí me cambió un montón la manera de pensar y la manera de cómo se usa el término fundamentalismo islámico. Así que empecemos con esta exposición y vamos a hablar. Bueno, entonces para seguir con un poco esto del fundamentalismo islámico, me los traje aquí al World Trade Center de El Salvador para que se sientan un poco en ambiente, ¿verdad? Y miren, lo que tenemos que entender sobre el fundamentalismo islámico es que es un término que básicamente es bien occidental. Si ustedes se van al Islam van a encontrar que el término se creó a partir del concepto de fundamentalismo como lo conocemos en Occidente. Pero en realidad lo que pasa es que en Occidente utilizamos este término para describir a diferentes corrientes políticas o político-religiosas que están ligadas al Islam, pero no es que precisamente todas sean iguales, y es que ahí es donde vamos a encontrar la confusión entre una cosa y otra. Lo que tenemos que llegar a entender, y es que es muy importante, es que para lo que nosotros puede ser un concepto sobre islamismo, sobre fundamentalismo, en nuestro caso nosotros lo englobamos en una sola categoría. Y en el mundo islámico, estos conceptos pueden ser hasta antagónicos, o sea, son totalmente distintos, no pertenecen a la misma categoría. ¿Y cuáles son los puntos principales que nos interesan del fundamentalismo islámico? En este caso, vamos a ver que los fundamentalistas siguen la ley islámica conocido como el Sharia o Sharia, dependiendo en qué idioma lo estén utilizando, ¿verdad? Estos buscan eliminar toda división entre lo civil y entre lo político, entre lo religioso y entre lo común o lo público, ¿verdad? Para seguirles explicando un poco más de esto, ahora aquí atrás de una horrible piscina, ¿verdad? Es establecer un poco la diferencia entre los fundamentalistas, entre los islamistas y los neofundamentalistas. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense un fundamentalista. Esto estamos hablando de alguien que quiere que todo regrese a su origen. ¿Y cuál es el origen del Islam? Es el Corán, que fue la palabra dada por Alá o Dios, ¿verdad?, a Mahoma. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas cosas que no se cumplen con los fundamentalistas. Por ejemplo, ellos están diciendo que quieren regresar a la Sharia, que es básicamente la ley de acuerdo al Corán, en donde no hay distinción entre Estado, entre religión ni entre nada más. ¿Y qué es lo que encontramos en este punto? Que en esta materia ellos son defensores de la tradición. ¿Pero qué tradición? ¿La tradición que está escrita en el Corán o la tradición que ellos mismos, pues de alguna manera se han ido inventando y han ido implantando dentro de lo que es la misma religión, ¿verdad? Aquí encontramos que hay cosas que no necesariamente pertenecen al origen o al fundamento como lo conocemos. El Corán es esencialmente una religión que no tiene clero. ¿Qué quiere decir eso? Que en teoría cualquier creyente tiene la capacidad de interpretar los textos sagrados que en él se encuentran. Ok, eso es lo que vemos en la fundamentación. Pero ¿qué es lo que realmente encontramos a la hora de entrar con esta gente? Encontramos que ellos tienen lo que se llaman los ulemas. ¿Y quiénes son los ulemas? Son como estos eruditos y sabios del Islam que se encuentran en las grandes casas de estudio o facultades. Estas casas son los madhabs. En estas casas lo que se hace es que cualquier creyente puede llegar con una interpretación o lo que él cree del Islam, ¿verdad? Y ahí les van a dar validar o lo van a desvalidar de esta interpretación que él ha hecho. O bien le van a decir, ok, la interpretación correcta es esto. Esto se llama un fatwa. El fatwa es esa declaración de lo que verdaderamente se está tratando. Ellos, como dicen que la religión es uno con el Estado y realmente si siguiéramos el Islam al pie de la letra, encontraríamos las soluciones económicas, políticas, etc. Entonces ellos no proclaman realmente un sistema político, pero sí se ajustan al actual, siempre y cuando este sea musulmán. ¿Qué quiere decir eso? Siempre y cuando este esté de acorde a las tradiciones que ellos nos explicaban, ¿verdad?, en el Sharia, pero que no necesariamente son fundamentales del texto originario de ellos. Bueno, ahora que hablamos un poco de lo que son los fundamentalistas, quiero contarles un poco sobre los islamistas. Esta no es una corriente nueva. Esta tuvo sus inicios en los años 20, 1920, ¿verdad? Pero realmente cobró auge hasta más o menos lo que fueron la década de los 70s y los 80s. ¿Qué sucede con ellos?
ellos se remiten a los primeros tiempos del Islam y de algún modo quieren reorganizar la estructura como está. ¿Por qué? Porque ellos sí se van a lo que es el esfuerzo de la interpretación personal. ¿Y por qué entran en conflicto con los fundamentalistas? Porque a diferencia de ellos, aquí los ulemas, que eran como estos sacerdotes y estos grandes maestros del Islam, pierden fuerza. Aquí el que gana es el individuo. ¿Qué cosas gana al tener una interpretación personal y un seguimiento más correcto de lo que es el Islam en sus raíces? Que por ejemplo aquí la cuestión de la mujer. Los islamistas, como se remiten a los textos sagrados, aquí ustedes no encuentran en donde se le puede negar a la mujer la participación pública. Eso sí, obviamente tienen sus doctrinas o sus cánones. ¿Y cuáles son estos cánones? Bueno, pues que tiene que haber una separación espacial de los sexos, por ejemplo. Y el otro es el hijab. ¿Y qué es el hijab? Es este turbante con el velo que tienen que usar en público. Eso sí es parte de los islamistas, pero no niegan la participación pública de la mujer. Otra gran diferencia que podemos encontrar en esto es que estos son movimientos esencialmente políticos, no tanto religiosos. Entonces, ¿qué sucede? Ellos lo que están buscando es una sociedad íntegramente islámica. Realmente lo que estas comunidades islamistas desean es romper con las barreras de un Estado nacional. Es como encontrar el favor de una identidad islámica común independientemente del territorio que estén ocupando. ¿Por qué esto es importante? Porque podríamos hasta decir que es geopolítica. En este punto me voy a tomar la libertad de hablar un poco más callado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los neofundamentalistas. ¿Y qué es lo que sucede? Este es el ala más radical que van a encontrar dentro del Islam. ¿Cómo lo saben? Los neofundamentalistas generalmente no son gente de universidades, no son gente estudiada. Son gente de la periferia de las ciudades, gente de pueblo, que está atraída a estas facciones porque no solo tienen el lado religioso, sino que tienen el accionar político y el poder que eso le da a cada persona. Por ejemplo, están tan imbuidos dentro de su educación tradicional fundamentalista que en el momento en que prueban el poder no quieren dejar al lado eso, quieren tener ambas. ¿Y qué diferencias vamos a encontrar con los fundamentalistas? Ellos básicamente no reconocen a los ulemas tradicionales. En vez de eso, ellos se autoproclaman ulemas que van a producir sus propios fatwas, pero que los van a producir en base a lo que ellos creen, pero con muy poco conocimiento de la teoría o del Islam o del Corán como tal. ¿Y esto qué es lo que genera? Que muchas veces ellos practican el anatema. Esto es algo que ni los islamistas ni los ulemas fundamentalistas practican. ¿Por qué? Porque esto quiere decir declarar a alguien en contra del Islam. ¿Y a quiénes son a los que declaran así normalmente? ¿A sus líderes políticos? ¿O a los líderes religiosos de las comunidades que no están de acuerdo con lo que ellos dicen? Y el problema es que esto es un movimiento popular. Dígase, imagínense algo así como Valdizón, por ejemplo. Al practicar el anatema, esto lo que dice es que la persona no es musulmana, sino que es enemiga del Islam. Y por lo tanto, es lícita de cualquier violencia que se ejerza contra ella. Que los neofundamentalistas están liderados por líderes carismáticos en busca de poder y reconocimiento. Bueno, ahora, ¿qué es lo que queremos llegar a conectar en este punto? Miren, no se trata solo de que si el fundamentalismo o no el fundamentalismo. Nosotros tenemos una concepción bien metida en nosotros por todo lo que vemos en los medios de comunicación. Pero ¿en qué momento sucedió esto? Esto comenzó en que cuando se dio la guerra a partir del 11 de septiembre, se convirtió en una especie de división entre lo que Estados Unidos plantea como el mundo occidental y cristiano como los buenos y el mundo islamista y del Medio Oriente como los malos. ¿Y de dónde parte todo esto? Recuérdense que previa a la invasión de los extranjeros, dígase los ingleses que se fueron a adueñar de Medio Oriente y de África y de lo que pudieron, previo a eso, el mundo islámico reconocía la religión y solamente reconocía como poder unitario al sultán. ¿Qué sucede? Viene Occidente, invade el Medio Oriente, invade África, se rompen estas estructuras y en el imaginario de estas personas, ¿por qué llega el invasor? ¿Por qué sucede lo que les está pasando como organización o estructura social? Sucede porque se han alejado del Islam. Y es que este es el tipo de pensamiento y es a lo que vamos por qué está tan arraigado en lo religioso. Porque parece ser que se alejaron de Alá.
Dejaron de cumplir los preceptos que estaban escritos en el Corán. Y de ahí surge la necesidad de regresar al origen. Si ellos regresan a su origen, si ellos regresan al Islam puro como es, fundamental, entonces ahí es donde van a poder echar al invasor, donde van a poder regresar a su estructura social como pueblos políticos, religiosos y islamistas. So I went to meet someone who, in my naivety, I thought might be able to see both sides of the story. Youssef Al-Khattab used to be called Joseph Cohen, born and brought up as a secular Jew in New York. In 1998 he moved to Gaza as a Jewish settler. But there he discovered a different God, Allah. What I noticed coming to this centre of world religions, what a lot of hatred religion fosters. I mean, I'm an atheist, and I'm rather gentle. I don't hate people, but it seems to me that I'm hearing hate on all sides, and it seems to me all to do with religion. I hate atheists because atheists don't care if somebody fornicates in the middle of the street. They don't care if they're women go bouncing around on TV topless. It makes no difference to them. They don't believe in anything. If you don't believe in a set rule, and you believe that a constitution can change, and you can amend the rules as they go along, and you don't believe in God's rule, then what law do you have? You just have man-made laws. I realized I was in the company of someone who has willingly bought into fundamentalist dogma. Is the basis of morality. What do you think about the September the 11th attacks on New York and the July the 7th attacks on London? Okay, since you like to speak about evolution, I like to start before. What do you think about the Jews that have destroyed over 417 Arab villages, including all mosques and masjids, which wouldn't affect you because you're an atheist? So what are you saying, that we should sit back and say, oh, you know what, let us progress and let us sit down and drink tea and talk about what to do? I think that's the most ridiculous thing. All I could say is, if there was no quote-unquote state of Israel, there would have been no September 11th. But if we've all got to live together, it's not going to be helped if there are people of very, very strong faith who simply know they're right and are not amenable to argument, because there's somebody out there who's just as faithful as you and has his faith just as strong as yours, which is opposite to yours. You see, the problem is, Richard, I think that you have fear. You know that this party of occupying Muslim lands and polluting society with these evil ideas that are around, it's not going to last forever. There will always be the soldiers of Allah there to give the response to this. So we also want the same thing. All we want is that we want the non-Muslims at this point off the lands of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. All the lands of Muhammad, we want the kuffar out of it. Do you want Islam to take over the rest of the world? Of course I want it to, and it will. So my advice is to clean up your show at home, take your forces off our lands, correct yourselves, fix your society, all right? Fix your women. Fix your women, that's not my business, that's my women's business. No, it is your business. It is your business. When you take the women and dress them like whores on the street. I don't dress women, they dress themselves. Do it now. But you allow it as a norm to let the women go on the street dressed like this. What's going on with your society?